Trabajo manejando camiones en Alaska. Llevo unos 9 años haciéndolo, casi siempre en rutas largas hacia el norte. Transporto combustible, piezas mecánicas y a veces comida para los campamentos petroleros. La mayoría de esos viajes se hacen por la Dalton Highway, que básicamente es una carretera de grava larguísima que atraviesa cientos de kilómetros de bosque y tundra. Si nunca has estado ahí, es difícil explicar lo vacío que es todo. Hay tramos donde puedes manejar 2 o 3 horas sin ver absolutamente nada. Ni pueblos, ni casas, ni luces. Solo bosque negro y nieve. En invierno la cosa se vuelve todavía más seria. Las temperaturas pueden bajar a -30 o -40 grados sin problema. Y si el camión se queda varado en medio de la ruta, no es simplemente una molestia. Puede convertirse en una situación peligrosa bastante rápido. Por eso los camioneros que trabajamos ahí solemos estar atentos unos a otros en la radio CB. Siempre estamos avisando si hay hielo en algún tramo, si un camión se salió del camino, o si vimos animales grandes cruzando la carretera. Lo que me pasó ocurrió en febrero del año pasado. Era un viaje bastante normal. Salí de Fairbanks como a las 4 de la tarde, que en invierno ya es prácticamente de noche. El plan era manejar unas 6 horas y parar a dormir en Coldfoot, que es uno de los pocos lugares donde puedes cargar combustible y comer algo caliente en esa carretera. Las primeras 2 horas fueron completamente normales. El camión iba bien, la carretera estaba relativamente limpia, y en la radio se escuchaban las conversaciones típicas de siempre. Algunos camioneros comentaban sobre el hielo cerca de un paso de montaña, otros hablaban de cuánto tiempo pensaban manejar antes de parar. Nada fuera de lo normal. Fue más o menos a las 2 horas y media cuando empecé a notar algo extraño en la carretera. Había huellas en la nieve compactada del camino. Eso no es raro. En Alaska es normal ver huellas de alces, caribúes o incluso lobos cruzando la carretera. Pero estas huellas eran diferentes. Primero porque eran enormes. No exagero cuando digo que cada marca en la nieve era casi del tamaño de una tapa de alcantarilla. Segundo, porque iban perfectamente alineadas por el centro del camino. Al principio pensé que tal vez era un alce grande caminando por la carretera. Los alces a veces usan las rutas abiertas porque la nieve en el bosque es más profunda. Pero mientras seguía manejando me di cuenta de que las huellas no tenían la forma correcta para ser de alce. Tampoco tenían la separación típica de un animal de 4 patas. Era como si algo estuviera caminando en línea recta durante kilómetros. Seguí viendo esas huellas durante bastante rato. Mi camión las iba aplastando porque no había forma de esquivarlas. Después de varios kilómetros, simplemente desaparecieron. No es que giraran hacia el bosque, no había marcas entrando entre los árboles. Simplemente terminaban en medio de la carretera, como si lo que fuera que las hizo se hubiera salido del camino de un salto enorme. No pensé demasiado en eso en ese momento. Alaska está llena de cosas raras en el bosque. Pero unos minutos después, escuché algo en la radio CB que me hizo prestarle más atención al asunto. Un camionero que venía en dirección contraria preguntó si alguien más había visto algo caminando en la carretera cerca del kilómetro 160. Su tono no era exactamente asustado, pero tampoco sonaba como alguien haciendo una broma. Al principio nadie respondió. Luego otro camionero preguntó si se refería a un alce. El primero dijo que no. Hubo un silencio raro en la radio durante unos segundos. Finalmente otro conductor dijo que él también había visto algo en esa misma zona. El primer camionero respondió diciendo que la cosa era alta. Demasiado alta. Después de eso, la conversación simplemente murió. Nadie quiso seguir hablando del tema. Llegué a Coldfoot como a las 10 de la noche. Si nunca has estado ahí, es básicamente un campamento grande para camioneros. Hay combustible, un pequeño restaurante y algunos dormitorios. Cuando entré a comer había unos 5 conductores más en el lugar. Mientras estaba quitándome las botas, uno de ellos me preguntó si venía del sur. Cuando le dije que sí, me preguntó inmediatamente si había visto las huellas en la carretera. Le dije que sí. El tipo me miró unos segundos y luego dijo algo que me pareció extraño.
Dijo que esas huellas no eran de alce. Otro camionero más viejo que estaba sentado cerca escuchó la conversación y dijo, sin levantar la vista de su plato, que esa cosa caminaba por la carretera cuando hacía mucho frío. Nadie se rió. Nadie hizo un comentario sarcástico. Simplemente siguieron comiendo. Le pregunté qué era exactamente lo que estaban insinuando, pero el hombre viejo solo se encogió de hombros. Dijo que no sabía qué era, pero que si alguna vez lo veía en la carretera, lo mejor que podía hacer era no detener el camión. Después de eso, la conversación cambió de tema y nadie volvió a mencionarlo. Esa noche decidí dormir en el camión, como casi siempre hago cuando paro en Colfoot. Me acomodé en la litera detrás del asiento y me quedé dormido bastante rápido. Pero alrededor de las 3 de la mañana me desperté con una sensación extraña. Al principio pensé que había sido el viento moviendo el camión. Luego escuché algo afuera. Pasos en la grava del estacionamiento. Eran lentos y pesados. Se escuchaban claramente, incluso con el motor apagado y las ventanas cerradas. Parecía que algo estaba caminando alrededor del tráiler, dando una vuelta completa. Me quedé completamente quieto escuchando. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta del conductor. Entonces escuché 3 golpes suaves, como si alguien estuviera tocando. No eran golpes fuertes. Eran casi educados. 3 toques claros contra la puerta de metal. Miré hacia el espejo lateral esperando ver a algún camionero que necesitara ayuda o algo así, pero no había nadie. La luz del estacionamiento iluminaba la nieve alrededor del camión y no se veía ninguna persona. Fue entonces cuando escuché otra cosa. Respiración. Era fuerte, muy fuerte. Como si algo grande estuviera parado justo al lado de la puerta, respirando lentamente. No abrí la puerta, ni siquiera me moví. Después de unos 20 o 30 segundos, los pasos comenzaron otra vez. Escuché cómo la cosa caminaba alejándose por el estacionamiento, siempre con ese mismo ritmo pesado sobre la grava congelada. Cuando por fin reuní el valor para mirar otra vez por la ventana, vi algo cruzando la carretera a lo lejos. Solo lo vi durante unos segundos, pero la silueta era clara contra la nieve. Era muy alta, mucho más alta que un alce, y caminaba erguida, como una persona. Pero sus piernas eran demasiado largas. La figura cruzó la carretera y desapareció entre los árboles del bosque. A la mañana siguiente, salí a revisar el camión antes de continuar el viaje. Había huellas alrededor del tráiler. Las mismas huellas enormes que había visto antes en la carretera. Esta vez podía verlas con más claridad, y lo que más me inquietó fue que tenían una forma que parecía casi humana. Solo que gigantes. El camionero viejo que había hablado la noche anterior estaba fumando cerca de los surtidores cuando salí del estacionamiento. Le señalé las huellas en la nieve, pero ni siquiera se acercó a mirarlas. Solo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Le pregunté si tenía alguna idea de qué era lo que había estado caminando alrededor de mi camión durante la noche. El hombre negó con la cabeza. Luego dijo algo que todavía recuerdo cada vez que manejo por esa carretera en invierno. Dijo que no sabía exactamente qué era esa cosa, pero que llevaba muchos años viendo las mismas huellas, y que lo peor de todo es que cada invierno parecían aparecer más al sur. Durante 3 veranos trabajé como observador de incendios forestales en Alaska. No es un trabajo muy común hoy en día porque muchas de esas torres se reemplazaron con satélites y cámaras automáticas, pero todavía quedan algunas activas en zonas remotas. Mi puesto estaba dentro del área del Parque Nacional Denali National Park and Preserve, bastante lejos de las rutas turísticas. La torre era una estructura vieja de madera de los años 60, levantada en la cima de una colina baja, rodeada por kilómetros de bosque boreal. Desde arriba se podía ver un mar infinito de abetos negros y tundra. En días despejados, incluso se alcanzaba a ver la silueta lejana de Denali,
aunque la mayor parte del tiempo estaba cubierta por nubes. El trabajo era simple en teoría. Pasaba la mayor parte del día escaneando el horizonte con binoculares, buscando columnas de humo. Si veía algo sospechoso, lo reportaba por radio a la estación principal para que enviaran un equipo. Fuera de eso, mi rutina consistía en anotar el clima, revisar el equipo y matar el tiempo leyendo o escuchando radio. Durante el día el trabajo era tranquilo. El problema era la noche. Cuando se apagaba el generador auxiliar y todo quedaba en silencio, la torre se sentía demasiado aislada. No había caminos cercanos, ni luces en kilómetros, solo bosque. La gente asume que el mayor peligro en esos lugares son los osos o los alces, pero la verdad es que casi nunca se acercaban a la torre. El ruido del generador y el olor humano normalmente los mantenía lejos. Lo que sí había era mucho silencio. Un silencio tan completo que cualquier sonido pequeño se volvía exageradamente claro. El crujido de una rama, el viento moviendo las agujas de los pinos, o el golpeteo de algo contra la estructura de madera. El primer mes todo fue completamente normal. Tenía contacto por radio 2 veces al día con el centro operativo cerca de Fairbanks, y cada 2 semanas subía un helicóptero con provisiones. La torre no era grande. Abajo había un pequeño cuarto para herramientas, y arriba una habitación cuadrada con ventanas en todos los lados. Ahí tenía una mesa, los mapas, los binoculares y una pequeña litera para dormir. Una noche de julio ocurrió algo que al principio pensé que era completamente normal. Estaba escribiendo en el registro del clima cuando escuché pasos en el bosque debajo de la torre. Eso pasa a veces. Los animales cruzan por el área. Pero estos pasos eran diferentes. No eran rápidos como los de un ciervo, ni pesados como los de un oso. Eran lentos, medidos, como si alguien estuviera caminando con cuidado. Miré por la ventana con la linterna, pero no vi nada. La luz apenas alcanzaba unos metros entre los árboles. Después de un rato los pasos se alejaron y no le di mayor importancia. 2 noches después, volvió a pasar. Esta vez los pasos llegaron más cerca. Pude escucharlos claramente en la base de la colina, caminando entre la maleza. De nuevo asumí que era algún animal. Apagué la linterna y me acosté. El sonido continuó durante un par de minutos, moviéndose lentamente alrededor de la colina. Entonces escuché algo que me hizo levantarme, un golpe contra uno de los pilares de la torre. No fue fuerte. Sonó como si alguien hubiera tocado la madera con la mano. Me acerqué a la ventana y apunté la linterna hacia abajo. La base de la torre estaba vacía. No había nada entre los arbustos. El suelo estaba cubierto de musgo y sombra. Pero el bosque estaba demasiado quieto. Ni siquiera se escuchaban insectos. Decidí que probablemente era un alce rozando la estructura con las astas, o algo así. Anoté el incidente en el registro y seguí con mi rutina. Las cosas se volvieron raras una semana después. Esa noche estaba revisando el horizonte con los binoculares nocturnos cuando vi algo moviéndose entre los árboles al norte de la torre. Era difícil de distinguir porque la luna estaba cubierta por nubes, pero claramente había una figura moviéndose lentamente entre el bosque. Lo extraño era la forma en que caminaba. No se movía como un animal. Parecía estar caminando en 2 patas. Al principio pensé que tal vez era un excursionista perdido, aunque eso sería raro porque no había senderos en esa zona. También pensé que podía ser algún cazador ilegal. Bajé la radio para avisar a la estación, pero antes de hacerlo, decidí observar unos minutos más. La figura siguió avanzando entre los árboles durante unos 20 segundos. Luego desapareció. No se fue caminando. Simplemente dejó de verse, como si hubiera pasado detrás de un grupo de árboles y nunca hubiera salido del otro lado. Esa misma noche escuché pasos otra vez alrededor de la colina. Esta vez no eran solo pasos aislados. Era como si algo estuviera caminando en círculos alrededor de la torre, siempre manteniéndose dentro del bosque.
Cada cierto tiempo escuchaba ramas quebrarse o piedras moverse. Eso duró casi una hora. Lo más extraño fue que nunca escuché animales reaccionando. En Alaska normalmente si algo grande se mueve en el bosque, los pájaros o los pequeños mamíferos hacen ruido. Esa noche no hubo absolutamente nada. Solo esos pasos. 3 días después el helicóptero llegó con provisiones. Le conté al piloto lo que había estado escuchando. El tipo se quedó pensativo un momento y luego me preguntó algo bastante específico. Me preguntó si los pasos sonaban como los de una persona caminando lentamente. Le dije que sí. Entonces me preguntó si alguna vez había escuchado golpes en la madera de la torre durante la noche. Cuando le dije que también había pasado eso, el piloto solo dijo que algunas torres viejas atraían curiosidad del bosque. No explicó a qué se refería exactamente. La última noche de mi turno fue cuando ocurrió lo peor. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché algo subir la colina. Esta vez no fueron pasos en el bosque. Los escuché directamente en el sendero estrecho que llevaba hasta la base de la torre. Ese sendero era el único acceso claro al lugar. Los pasos eran lentos, pesados, subían directamente hacia mí. Apagué todas las luces y me acerqué a la ventana con cuidado. La luna estaba lo suficientemente clara para ver el sendero entre los árboles. Durante unos segundos, no vi nada. Luego algo apareció en la base de la colina. Era una figura. Estaba parada justo donde el sendero terminaba frente a la torre. Desde arriba, podía ver su silueta claramente contra la nieve vieja que todavía quedaba en algunas sombras del suelo. Era demasiado alta para ser una persona normal. También era demasiado delgada para ser un oso parado. La figura levantó la cabeza lentamente. No pude ver su cara, pero sabía que estaba mirando directamente hacia la ventana de la torre. Se quedó ahí parado durante casi un minuto entero sin moverse. Después, dio un paso adelante. La madera de uno de los pilares crujió cuando algo lo tocó desde abajo. Y entonces escuché 3 golpes. Exactamente 3. Lentos, como si alguien estuviera probando la resistencia de la estructura. No bajé. No hablé, no hice ningún ruido. Después de unos 30 segundos, escuché los pasos alejándose otra vez por el sendero. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana otra vez, la figura ya estaba entrando en el bosque. La última vez que la vi, estaba caminando entre los árboles, en 2 patas. Cuando el helicóptero volvió por mí a la mañana siguiente, bajé a revisar el suelo alrededor de la torre. Había huellas claras en el sendero. No eran de oso, no eran de alce, parecían huellas humanas, solo que cada una medía casi el doble que la de una bota. El piloto miró las huellas un momento y luego me dijo algo que todavía recuerdo cada vez que pienso en esa torre. Me dijo que hacía años otra persona había trabajado ahí arriba, y que ese hombre también había escuchado pasos durante la noche. Pero en su caso, los pasos habían empezado dentro de la torre. Esto me pasó hace unos 6 años cuando fui a Alaska con 2 amigos para pescar. Nosotros solemos hacer viajes de pesca todos los veranos, normalmente a lugares remotos. Ese año decidimos ir a una zona bastante aislada al oeste de Anchorage. No era un parque nacional ni nada así, solo un lago perdido dentro de kilómetros de bosque. El plan era simple: alquilar un pequeño bush plane que nos dejara cerca del lago y pasar 4 días pescando y acampando antes de que el piloto regresara por nosotros. El piloto nos dejó en la orilla al mediodía y se fue casi inmediatamente. Es algo normal en ese tipo de viajes. El lago era grande, completamente rodeado de bosque y colinas bajas. No había cabañas, ni senderos, ni señales de gente. Solo agua, árboles y silencio. Ese tipo de silencio que se siente diferente cuando sabes que el lugar está a muchas horas de cualquier pueblo. Pasamos la primera tarde armando el campamento y preparando las cañas. Todo parecía perfecto. El clima estaba despejado.
El lago completamente tranquilo, y los peces estaban picando bastante bien. Esa primera noche cenamos cerca del fuego y nos quedamos hablando un rato. Cuando oscureció, el cielo estaba tan claro que se veían las estrellas reflejadas en el agua del lago. Fue uno de esos momentos que recuerdas mucho tiempo después, porque todo parecía demasiado tranquilo. Uno de mis amigos incluso comentó lo extraño que era no escuchar viento. En Alaska casi siempre hay algo de brisa, pero esa noche el lago estaba completamente inmóvil, como si fuera una lámina de vidrio. Nos fuimos a dormir cerca de la medianoche. Yo estaba en una tienda pequeña a unos 10 metros del fuego. No sé exactamente qué hora era cuando me desperté, pero todavía estaba completamente oscuro. Lo que me despertó fue un sonido en el agua. Al principio pensé que era un pez grande saltando cerca de la orilla. Eso pasa bastante cuando pescas en lagos remotos. Pero después de unos segundos, me di cuenta de que no era un salto. Era algo moviéndose lentamente en el agua. Se escuchaba como si algo estuviera nadando muy despacio cerca de la orilla, haciendo pequeñas ondas. Me quedé escuchando unos segundos más, y luego escuché algo que me puso completamente alerta. Sonó como si algo hubiera salido del agua. No fue un chapoteo fuerte, sino más bien el sonido de algo pesado levantándose desde el lago y pisando la orilla húmeda. Me quedé completamente quieto dentro de la tienda escuchando. Afuera no se escuchaban animales ni viento. Solo pasos. Eran pasos lentos caminando por la grava húmeda de la orilla. Al principio pensé que tal vez era un alce cruzando el lago. Algunos alces nadan entre islas o cruzan lagos para alimentarse. Pero mientras escuchaba esos pasos, algo no encajaba. Los pasos tenían un ritmo extraño. No sonaban como 4 patas. Sonaban como 2. Después de unos segundos los pasos se detuvieron. El silencio volvió por un momento. Luego escuché algo más que me hizo sentir un frío en la espalda. Alguien, o algo, caminó hasta el agua otra vez. Escuché claramente el sonido de algo entrando al lago y moviéndose lentamente dentro de él. Eso se repitió varias veces durante la noche. Salir del agua. Caminar unos pasos por la orilla. Volver a entrar. No abrí la tienda en ningún momento. En lugares así uno aprende que es mejor no salir a investigar cualquier ruido en medio de la noche. Eventualmente me volví a dormir, aunque no muy tranquilo. A la mañana siguiente le conté lo que había escuchado a mis amigos mientras preparábamos café. Uno de ellos dijo que probablemente era un castor o una nutria grande. El otro pensó que podía ser un oso pescando en la orilla. Ninguna de esas explicaciones me convencía del todo, pero tampoco tenía otra idea mejor. Decidimos revisar la orilla donde había escuchado el ruido. La grava estaba húmeda, así que si algo había salido del agua deberían verse marcas. Caminamos unos minutos por la orilla hasta encontrar algo. Había huellas claras en el barro cerca del agua. Cuando las vimos nos quedamos mirándolas en silencio unos segundos. Parecían huellas humanas, pero eran demasiado grandes. Cada marca en el barro era casi el doble del tamaño de una bota de senderismo. Además estaban separadas como si algo muy alto hubiera estado caminando allí. Lo más extraño era que las huellas venían directamente desde el lago. No había ninguna marca entrando al agua desde el bosque. Solo huellas saliendo del agua. Y luego volviendo a entrar. Seguimos el rastro durante unos metros a lo largo de la orilla. Después de unos 10 pasos, las huellas desaparecían otra vez dentro del lago. Ninguno de nosotros dijo mucho después de eso. Simplemente regresamos al campamento. Esa noche decidimos quedarnos despiertos más tiempo para ver si escuchábamos algo otra vez. El lago estaba igual de tranquilo que la noche anterior. No había viento, ni olas, ni sonidos de animales. El fuego se fue apagando lentamente mientras nos quedábamos mirando el agua oscura. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando uno de mis amigos señaló algo en el lago. Al principio pensé que era un tronco flotando, pero el tronco se estaba moviendo. Muy lentamente, se estaba acercando a la orilla. La superficie del agua apenas se movía.
pero se podía ver una forma oscura desplazándose bajo la luz tenue de la luna. Lo que fuera que estaba ahí, se detuvo a unos 20 metros del campamento. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, la superficie del agua se rompió. Algo salió lentamente del lago. No vimos detalles claros porque estaba demasiado oscuro. Solo vimos una silueta grande levantándose desde el agua. Era demasiado alta para ser un castor, demasiado delgada para ser un oso. La cosa dio un paso hacia la orilla, luego otro. Se detuvo justo donde comenzaba la grava cerca del agua, y se quedó completamente quieta. Los tres estábamos mirando en silencio. Nadie habló, nadie se movió. Después de unos 20 segundos, la figura giró lentamente la cabeza en nuestra dirección. No pudimos ver su cara, pero sabíamos que estaba mirando el campamento. Luego simplemente dio media vuelta. Caminó de regreso al agua y desapareció otra vez dentro del lago. Ninguno de nosotros durmió mucho después de eso. A la mañana siguiente encontramos más huellas en la orilla, las mismas marcas grandes en el barro húmedo. Lo extraño fue que ahora también había huellas cerca del campamento. No estaban justo en las tiendas, pero sí lo suficientemente cerca como para verlas claramente. Se detenían a unos 15 metros del fuego apagado, como si algo hubiera estado observándonos durante la noche. Cuando el Bush Plane regresó ese mismo día para recogernos, le contamos al piloto lo que había pasado. El tipo escuchó todo sin interrumpirnos mientras cargábamos el equipo en el avión. Cuando terminamos, solo miró hacia el lago un momento antes de subir a la cabina. Luego dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Dijo que en esa zona algunos pescadores viejos tenían una regla muy simple: nunca acampar en lagos donde el agua está completamente quieta, especialmente si el lago es grande, y aún así no tiene viento. Trabajo para el Departamento de Caza y Pesca de Alaska. Llevo 12 años en esto. Mi zona suele ser el noroeste, cerca del Parque Nacional del Valle de Kobuk. Es un lugar precioso, pero es enorme, y si te pasa algo, estás solo. Realmente solo. Mi trabajo consiste mayormente en vigilar las rutas migratorias del caribú y asegurarme de que los cazadores furtivos no hagan de las suyas. El año pasado, por estas fechas, recibí un aviso de una cabaña de tramperos a unos 80 kilómetros de Ambler. No era una emergencia médica, pero el mensaje de radio fue extraño. El tipo, un veterano llamado Elías que llevaba viviendo allí 30 años, solo dijo: «Hay algo que no cuadra con los osos. Necesito que alguien eche un vistazo». Me tomó 6 horas llegar en moto de nieve. Cuando llegué, Elías no me recibió afuera como siempre. Estaba dentro, con las ventanas tapiadas con tablones de madera adicionales. Me dejó entrar a regañadientes. «¿Qué pasa con los osos, Elías?», le pregunté mientras me quitaba el equipo de frío. Él no me miró. Estaba limpiando un rifle, pero sus manos temblaban un poco. «No son osos», dijo. «O no del todo». Me explicó que hace 2 semanas escuchó a un oso merodeando por su almacén de carne. Lo normal. Salió con una bengala para espantarlo, pero cuando la luz iluminó al animal, este no se escapó. Se quedó de pie sobre sus patas traseras. Elías dijo que medía casi 3 metros, pero que las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos y las articulaciones de las rodillas parecían doblarse hacia el lado equivocado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el animal empezó a hacer ruidos, no gruñidos. Elías dice que el bicho empezó a emitir un sonido metálico, como el de una sierra eléctrica cortando madera. Un sonido que Elías había estado usando todo el día para preparar leña. «Me está estudiando», susurró Elías. «Aprende los sonidos del bosque, aprende mis sonidos». Yo, sinceramente, pensé que era la fiebre de la cabaña. El aislamiento le hace cosas feas a la cabeza. Le di unos suministros, revisamos el perímetro,
No vi huellas claras porque la nieve fresca lo cubría todo, y me quedé a dormir en el sofá para que se tranquilizara. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un golpe seco en la pared exterior. Fue justo detrás de mi cabeza. Luego, un silencio absoluto. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Desde la oscuridad del bosque, llegó el sonido exacto de mi moto de nieve arrancando. No era parecido. Era el mismo tono, el mismo chirrido de la correa, el mismo eco en el valle. Pero mi moto estaba apagada, con la llave en mi bolsillo. Elías se sentó en su cama, con el rifle en el regazo. Me miró y susurró. Ayer imitó el silbato de la tetera. Hoy te escuchó llegar a ti. Me acerqué a la rendija de una de las ventanas. El bosque estaba en calma, bañado por una luna blanca y fría. Entre los abetos, vi una silueta. Era grande, oscura, pero no se movía como un animal. Estaba rígida, perfectamente vertical. De repente, la silueta hizo otro ruido. Fue mi propia voz. ¿Qué pasa con los osos, Elías? Fue idéntico. La misma inflexión, el mismo tono de cansancio que yo tenía cuando llegué. Pero salió de esa cosa que estaba a 50 metros entre los árboles. No dormimos. Pasamos el resto de la noche escuchando cómo esa cosa caminaba alrededor de la cabaña. No intentaba entrar por la fuerza, simplemente rodeaba la casa. A veces imitaba el viento, otras veces imitaba el crujido de la nieve bajo las botas. Lo más aterrador fue cuando empezó a imitar el llanto de un bebé. No hay bebés en 100 kilómetros a la redonda. Solo lo hacía para ver si reaccionábamos, para ver si alguien abría la puerta por instinto. Al amanecer, la silueta se retiró hacia la espesura. Aproveché la luz para salir corriendo hacia mi moto. Elías no quiso venir conmigo. Dijo que esa era su casa y que ya casi se sabía todos sus trucos. Mientras me alejaba a toda velocidad, el motor de mi moto falló por un segundo debido al frío. En ese momento de silencio, escuché un grito que venía del bosque detrás de mí. Era mi propio nombre, gritado con una voz de pura agonía. Pero yo estaba ahí, vivo y a salvo. No he vuelto a esa zona desde entonces. El informe oficial dice que Elías desapareció un mes después. Encontraron la cabaña intacta, con la puerta abierta de par en par. No había signos de lucha, ni sangre. Solo encontraron sus botas puestas en el porche, como si él hubiera salido descalzo a recibir a alguien que conocía. O a algo que sonaba como alguien que conocía. Esto ocurrió cuando tenía 22 años. Un amigo mío y yo decidimos hacer un viaje corto de mochilero en Alaska a finales del verano. No era una expedición extrema ni nada así, solo queríamos caminar unos días por bosque y pescar un poco en los ríos. Elegimos una zona al norte de Anchorage, porque un conocido nos había dicho que había buenos senderos viejos de cazadores por esa área. No era un parque nacional ni una zona turística, era básicamente bosque público enorme, donde casi nadie va. Llevábamos mapas impresos, brújula y comida para 4 días. La idea era caminar hacia el interior unas cuantas millas, acampar cerca de un arroyo y regresar por otra ruta. El primer día fue completamente normal. El bosque era el típico bosque boreal de Alaska, con abetos negros muy juntos, suelo húmedo y mucho musgo. Caminar era más lento de lo que esperábamos porque el terreno no tenía senderos claros, solo trazas viejas que a veces desaparecían entre los árboles. Aún así avanzamos bastante bien y cerca de la tarde encontramos un arroyo pequeño, donde decidimos montar el primer campamento. El lugar era tranquilo y no había señales recientes de gente. Lo único que encontramos fue una lata vieja oxidada cerca de unos árboles, probablemente dejada por algún cazador años atrás. El segundo día seguimos caminando hacia el norte usando el mapa. Fue entonces cuando empezamos a notar algo raro. Según el mapa que llevábamos,
Esa zona debía ser completamente bosque sin estructuras durante al menos 30 kilómetros. Sin embargo, cerca del mediodía encontramos algo que claramente había sido hecho por personas. Era un sendero muy antiguo, apenas visible, pero definitivamente había sido usado en algún momento. No era reciente. Los árboles jóvenes ya estaban creciendo en medio del camino. Aún así decidimos seguirlo un rato porque era más fácil que abrirnos paso entre el bosque. Después de caminar unos 40 minutos por ese sendero, el bosque se abrió ligeramente y vimos una cabaña. No era una cabaña grande ni bien mantenida. Era una estructura de troncos bastante vieja, con el techo hundido en una esquina y una puerta de madera que parecía haber sido reemplazada en algún momento. Lo extraño no era la cabaña en sí, porque en Alaska hay muchas cabañas de cazadores o refugios antiguos. Lo extraño era que no aparecía en el mapa. Revisamos 2 veces para asegurarnos de que no habíamos calculado mal la posición, pero estábamos exactamente donde creíamos. La cabaña parecía abandonada. No había humo, ni herramientas afuera, ni huellas recientes alrededor. Aún así, decidimos acercarnos porque esos lugares a veces tienen refugios de emergencia o cosas útiles para viajeros. Cuando llegamos a la puerta vimos que estaba cerrada desde afuera con un simple gancho de metal. No había candado ni nada parecido. Empujé la puerta y se abrió sin resistencia. El interior estaba oscuro y olía a madera húmeda. Había una mesa pequeña, una cama vieja hecha con tablas y un estante en la pared con algunas latas vacías. Todo parecía muy antiguo, como si nadie hubiera estado allí en años. El polvo en el suelo lo confirmaba. Sin embargo, había algo que no encajaba. En la mesa había un vaso metálico bastante limpio, como si alguien lo hubiera lavado recientemente. Mi amigo comentó lo mismo. Todo lo demás parecía abandonado, pero ese vaso no tenía polvo. Revisamos el resto de la cabaña por curiosidad. No encontramos comida ni equipo moderno, solo algunas herramientas viejas y un cuaderno pequeño en el estante. El cuaderno estaba húmedo y muchas páginas estaban pegadas entre sí. Cuando logramos abrir algunas, vimos que eran notas escritas a mano, probablemente por alguien que había vivido allí. La mayoría de las páginas estaban demasiado dañadas para leerlas, pero en varias se repetía algo extraño. Había dibujos simples de árboles, y entre los árboles, figuras altas. No eran dibujos detallados, solo siluetas largas hechas con lápiz. Después de un rato decidimos salir. No queríamos quedarnos demasiado tiempo dentro de una cabaña abandonada que ni siquiera aparecía en el mapa. Además, todavía teníamos varias horas de luz para buscar un lugar donde acampar. Caminamos unos 500 metros más y encontramos un claro pequeño donde montamos las tiendas. Esa noche cenamos cerca del fuego y hablamos un poco sobre la cabaña. Ambos estábamos de acuerdo en que era raro que no apareciera en el mapa. También nos pareció extraño el cuaderno, pero lo atribuimos a algún viejo cazador excéntrico. Alaska está llena de historias así. Cuando se hizo tarde apagamos el fuego y nos fuimos a dormir. No sé exactamente qué hora era cuando me desperté, pero todavía estaba completamente oscuro. Lo que me despertó fue un sonido muy claro en el bosque. Pasos. No eran pasos rápidos ni animales corriendo. Eran pasos lentos caminando entre los árboles. El suelo del bosque estaba cubierto de ramas secas y cada paso producía un crujido muy claro. Me quedé escuchando dentro de la tienda durante unos segundos intentando entender qué animal podría ser. Podía ser un alce, pero los alces suelen moverse con más ruido. Estos pasos eran demasiado cuidadosos. Después de unos momentos me di cuenta de algo más. No eran 4 patas. El ritmo era de 2. Los pasos rodearon lentamente el campamento. No se acercaron directamente a las tiendas, pero claramente estaban caminando en círculo alrededor de nosotros entre los árboles. Desperté a mi amigo susurrando y ambos nos quedamos completamente quietos escuchando. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron. El silencio que siguió fue peor.
Pasaron tal vez 30 segundos sin ningún sonido. Entonces, escuchamos algo que venía desde la dirección del sendero por donde habíamos llegado. La puerta de la cabaña, abriéndose. Los dos nos miramos en la oscuridad. La cabaña estaba al menos a 500 metros de donde acampábamos, pero en el silencio del bosque el sonido de la madera moviéndose se escuchó claramente. Luego escuchamos algo más. Pasos saliendo de la cabaña. No un solo par, varios, muy lentos, muy pesados. Ninguno de nosotros salió de la tienda a mirar. Nos quedamos escuchando durante lo que pareció una hora. Eventualmente los pasos se alejaron hacia el bosque y el silencio regresó. A la mañana siguiente, caminamos de vuelta hacia el sendero para revisar la cabaña antes de irnos. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, exactamente como habíamos escuchado. Entramos otra vez para ver si algo había cambiado. El interior parecía igual, excepto por una cosa. El cuaderno que habíamos dejado en el estante ahora estaba abierto sobre la mesa. No lo habíamos dejado así. En la página visible había un dibujo nuevo que ninguno de nosotros recordaba haber visto el día anterior. Era la cabaña, y frente a la cabaña había dos figuras pequeñas, probablemente nosotros, pero alrededor del bosque había muchas otras figuras más altas. Mucho más altas. No nos quedamos mucho tiempo después de ver eso. Recogimos el equipo y regresamos directamente al punto donde el Bush Plane debía recogernos ese mismo día. Cuando finalmente vimos el avión aterrizar en el río cercano, sentimos un alivio bastante grande. Antes de subir le contamos al piloto sobre la cabaña que habíamos encontrado. El tipo frunció el ceño inmediatamente. Nos preguntó exactamente dónde estaba. Le mostramos el lugar en el mapa. Después de unos segundos dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que conocía esa zona bastante bien y que allí no había ninguna cabaña. No en los mapas nuevos, ni en los viejos. Mucha gente cree que perderse en Alaska es una cuestión de frío o de osos. Pero si hablas con alguien que lleve años en rescate y búsqueda, SAR, te dirán que el verdadero peligro es la escala. Aquí, el paisaje es tan grande y tan repetitivo que tu cerebro simplemente se rinde. Empiezas a ver patrones donde no los hay, o dejas de ver los que sí están ahí. Yo trabajé en el equipo de rescate de la península de Kenai durante 6 años. Lo dejé en 2022 después de lo que pasó con el caso de Ben. Ben era un tipo experimentado, un ex militar de unos 45 años que salió a hacer una ruta de 3 días por el paso de Resurrection. Tenía GPS, tenía baliza de emergencia, tenía todo lo necesario. Al cuarto día, su baliza se activó, pero lo hizo a casi 60 kilómetros de donde se suponía que debía estar. En una zona de bosque tan denso que ni siquiera los cazadores entran ahí porque no hay espacio ni para apuntar un rifle. Llegamos en helicóptero lo más cerca posible y bajamos con cuerdas. El bosque allí es raro. Se siente viejo, pero un viejo que no te quiere allí. Estaba todo en silencio. Ni pájaros, ni ardillas, nada. Solo el sonido de nuestras propias botas sobre el musgo, que era tan grueso que te hundías hasta los tobillos. Encontramos su mochila al mediodía del segundo día de búsqueda. Estaba apoyada contra un pino, perfectamente cerrada. Dentro estaba su comida, su agua, y lo más extraño, sus botas. Estaban colocadas al lado de la mochila, con los cordones desatados de forma ordenada. Nadie se quita las botas a 5 grados bajo cero en medio del lodo, dijo mi compañero, Miller. Seguimos el rastro. No había huellas de pies descalzos, lo cual era imposible, pero sí había ramas rotas a una altura de casi 3 metros. Pensamos que quizás Ben se había vuelto loco por la hipotermia y había intentado trepar, algo que pasa a veces. A las 4 de la tarde, la radio de Miller empezó a emitir estática.
Pero no era estática normal. Era un ritmo constante. Tac, tac, tac. Como alguien golpeando madera con un hueso. Entonces lo vimos a él. O eso creímos. A unos 100 metros, a través de la bruma y los troncos, vimos a Ben. Estaba de espaldas a nosotros, de pie junto a un pino enorme. Estaba muy quieto. Miller gritó su nombre y empezó a correr hacia él. Yo me quedé un segundo atrás porque algo no me cuadraba. La silueta de Ben se veía estirada. Cuando Miller estaba a unos 20 metros, Ben no se giró. Simplemente empezó a subir. Pero no estaba trepando el árbol. Su cuerpo se estaba alargando hacia arriba, deslizándose por el tronco del pino como si fuera humo negro, pero con una textura sólida. Sus piernas se volvieron largas como palos, y sus brazos simplemente se fundieron con las ramas bajas. Miller se detuvo en seco. Yo saqué mi linterna de alta potencia y enfoqué directamente hacia el árbol. No había nadie, solo el pino. Un pino viejo, con la corteza grisácea y las ramas caídas. ¿Viste eso?, preguntó Miller con la voz rota. Estaba ahí, le respondí. Estaba justo ahí. Nos acercamos al árbol con las manos en las fundas de los cuchillos. No llevábamos armas de fuego en esa misión. Al llegar a la base del pino, encontramos la baliza de emergencia de Ben. Estaba clavada en la corteza, a 3 metros de altura, pero no estaba clavada con un cuchillo o una herramienta. Estaba incrustada dentro de la madera, como si el árbol hubiera crecido alrededor de ella en cuestión de minutos. Y debajo, en el suelo, encontramos su reloj de pulsera. La correa estaba rota, pero la aguja del segundero seguía moviéndose. Solo que se movía hacia atrás. No encontramos a Ben. Buscamos 3 días más hasta que el clima nos obligó a retirarnos. En el informe pusimos desaparecido, presunta muerte por exposición. Pero Miller y yo sabíamos que Ben no murió de frío. Lo que me hizo dejar el trabajo fue lo que pasó una semana después. Estaba en mi casa, en Seward, lavando los platos de noche. Mi cocina da al patio trasero, que linda directamente con el bosque. Tenemos un detector de movimiento para las luces del porche. La luz se encendió. Miré por la ventana y no vi nada, solo los árboles de siempre. Pero entonces me fijé en el pino más cercano a mi valla. Era un árbol que yo conocía bien. Tenía una rama torcida en forma de L. Esa noche, la rama no estaba. El árbol era perfectamente recto y parecía unos 2 metros más alto que el día anterior. Me quedé mirando, paralizado. Y entonces, muy lentamente, una parte de la corteza del tronco se abrió. Fue como un párpado. Un ojo humano, del color del musgo podrido, me miró fijamente desde el tronco del árbol. Cerré las cortinas y no volví a abrirlas hasta que salió el sol. Vendí la casa al mes siguiente. Ahora vivo en un apartamento en Anchorage, en el 4º piso, donde lo único que hay cerca de mis ventanas es cemento y asfalto. La gente me pregunta por qué odio tanto ir de camping. Yo solo les digo que en Alaska, los árboles no siempre son árboles. A veces, solo están esperando a que dejes de mirar un segundo para dar un paso más cerca. Esto me pasó hace unos 8 años cuando fui a Alaska por primera vez. Yo no era un experto en supervivencia ni nada por el estilo, solo alguien que disfrutaba caminar por la naturaleza. Un amigo mío vivía cerca de Anchorage y me convenció de hacer una caminata de varios días en una zona de bosque bastante grande al norte de la ciudad. La idea era seguir un sendero viejo que cruzaba varios valles pequeños y luego regresar por un camino diferente para hacer una especie de circuito. Según el mapa, no era algo complicado. El sendero estaba marcado, había pequeños arroyos para agua, y en teoría no había partes particularmente peligrosas. Mi amigo había hecho esa caminata un par de veces antes y decía que era tranquila, solo larga. Empezamos temprano una mañana de agosto con mochilas para 4 días, comida deshidratada y el equipo normal de campamento.
Las primeras horas fueron exactamente lo que esperábamos. Bosque espeso, terreno irregular y mucho silencio. Durante el primer día caminamos casi 10 kilómetros sin ningún problema. El sendero estaba algo cubierto por vegetación, pero todavía era fácil de seguir si prestabas atención. Vimos huellas de alce cerca de un arroyo, y también escuchamos lobos muy lejos en algún punto del valle, algo que en Alaska no es raro. Acampamos cerca de un pequeño claro donde el terreno estaba relativamente seco, y pasamos la noche sin incidentes. El segundo día, sin embargo, fue cuando las cosas empezaron a torcerse un poco. A media mañana el sendero comenzó a desaparecer gradualmente entre árboles caídos y vegetación más densa. Al principio no nos preocupó porque eso pasa bastante en senderos poco usados. Pero después de una hora de caminar tratando de seguir lo que creíamos que era el camino, nos dimos cuenta de que ya no estábamos seguros de dónde estaba el sendero original. Mi amigo pensó que simplemente nos habíamos desviado un poco y que podríamos volver a encontrarlo caminando hacia una colina cercana que aparecía en el mapa. Subimos la colina y desde arriba intentamos ubicar el valle donde debería estar el sendero. El problema fue que el bosque era tan uniforme que todo se veía igual en todas direcciones. Abetos, musgo, terreno irregular y pequeños arroyos que serpenteaban entre los árboles. Usamos la brújula para orientarnos y decidimos caminar hacia el oeste con la esperanza de interceptar el sendero más adelante. Durante las siguientes 2 horas caminamos bastante sin ver ninguna señal clara de camino humano. Lo único que encontrábamos eran rastros de animales y zonas donde el bosque estaba tan cerrado que teníamos que rodear grandes áreas de árboles caídos. Fue cerca de las 5 de la tarde cuando nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. El sol comenzaba a bajar y el terreno frente a nosotros se volvía cada vez más pantanoso. Decidimos hacer lo más sensato en ese momento: buscar un lugar seco, montar el campamento y tratar de encontrar el rumbo correcto al día siguiente con calma. Encontramos un pequeño terreno elevado entre árboles donde armamos las tiendas. Aunque ninguno de los dos lo decía directamente, los dos sabíamos que habíamos cometido un error serio al desviarnos del sendero. Esa noche cenamos en silencio. El bosque estaba extrañamente quieto, incluso para Alaska. Normalmente escuchas aves, ramas moviéndose con el viento o algún animal caminando a lo lejos. Pero esa noche el silencio era muy profundo. Recuerdo que en algún momento mi amigo comentó que el lugar le daba una sensación rara, como si estuviéramos en un sitio donde casi nada se movía. Yo no le di demasiada importancia porque cuando estás cansado y un poco estresado por estar perdido, tu cabeza empieza a imaginar cosas. Me desperté a mitad de la noche con una sensación extraña. No era un sonido fuerte lo que me despertó, sino más bien la impresión de que algo se estaba moviendo cerca del campamento. Me quedé escuchando dentro de la tienda durante unos segundos, hasta que finalmente escuché pasos suaves sobre el suelo del bosque. No eran pasos apresurados, ni pesados como los de un oso. Eran pasos lentos, muy medidos, como si algo estuviera caminando con cuidado entre los árboles. Pensé que podía ser un alce o algún animal curioso que había olido comida. Eso pasa mucho cuando acampas en zonas remotas. Pero después de unos momentos, noté algo que me puso completamente alerta. El ritmo de los pasos no sonaba como 4 patas, sonaba como 2. Me incorporé un poco dentro de la tienda y traté de mirar hacia afuera a través de la tela, pero obviamente no podía ver nada. El fuego se había apagado hacía horas y el bosque estaba completamente oscuro. Los pasos continuaron alrededor del campamento durante un rato. No se acercaban demasiado a las tiendas, pero claramente estaban dando vueltas entre los árboles a unos 20 o 30 metros. En algún momento desperté a mi amigo susurrando, y él también se quedó escuchando en silencio. Ninguno de los dos dijo nada por varios minutos. Finalmente los pasos se alejaron, y el bosque volvió a quedarse completamente quieto. A la mañana siguiente revisamos el área alrededor del campamento para ver si encontrábamos huellas.
Había varias marcas en el suelo húmedo entre el musgo y la tierra, pero no eran claras. Algunas parecían demasiado grandes para ser de una persona normal, pero también estaban distorsionadas por el terreno blando. Mi amigo sugirió que probablemente era un cazador o alguien más caminando por el bosque durante la noche. Eso no tenía mucho sentido porque estábamos bastante lejos de cualquier sendero conocido, pero en ese momento preferimos aceptar esa explicación antes que pensar demasiado en ello. Ese segundo día perdido fue mucho más difícil. Intentamos orientarnos siguiendo un arroyo pequeño que parecía fluir hacia el sur, pensando que eventualmente podría llevarnos a un río mayor o a algún tipo de camino. Caminamos durante horas atravesando zonas de bosque denso y áreas pantanosas donde cada paso se hundía varios centímetros en el suelo. El cansancio empezó a notarse bastante porque además de caminar, teníamos que estar constantemente atentos a la dirección. Fue cerca del final de la tarde cuando encontramos algo que ninguno esperaba ver. Entre los árboles, apareció una especie de sendero muy antiguo. No era un camino claro, pero había suficiente espacio entre los árboles como para notar que algo lo había usado repetidamente durante mucho tiempo. El problema era que el sendero no parecía hecho por personas. Era demasiado ancho en algunos tramos y demasiado irregular en otros. Aún así, decidimos seguirlo porque al menos era más fácil que abrirnos paso entre la vegetación. Caminamos por ese sendero durante casi una hora, mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles. Finalmente encontramos un pequeño claro donde decidimos acampar otra vez. Lo extraño fue que el sendero terminaba justo allí. No continuaba hacia ningún lado. Esa segunda noche fue cuando ocurrió la parte que todavía me cuesta explicar. Alrededor de la medianoche escuché algo que me hizo abrir los ojos inmediatamente. Era una voz. Al principio pensé que era mi amigo hablando dormido en la tienda de al lado, pero después de unos segundos, me di cuenta de que la voz venía desde el bosque. La voz dijo mi nombre. No lo gritó ni lo susurró. Simplemente lo dijo en un tono normal, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención desde unos 30 metros entre los árboles. Me quedé completamente inmóvil escuchando. Después de unos segundos la voz volvió a decir mi nombre otra vez. Lo extraño fue que la voz sonaba exactamente como la de mi amigo. Pensé que tal vez él había salido de la tienda por alguna razón, pero cuando miré hacia su tienda pude ver claramente su silueta todavía dentro del saco de dormir. Entonces escuché algo más. Pasos moviéndose lentamente entre los árboles, acercándose un poco más al claro donde estábamos acampando. La voz volvió a hablar. Esta vez dijo algo muy simple. Dijo, «Estoy aquí». No salí de la tienda. Ni siquiera respondí. Me quedé completamente quieto durante varios minutos mientras los pasos se movían lentamente alrededor del claro. Eventualmente se alejaron hacia el bosque y el silencio volvió otra vez. A la mañana siguiente le conté todo a mi amigo mientras recogíamos el campamento. Lo extraño fue que él me miró durante unos segundos antes de responder. Luego me dijo que durante la noche había escuchado algo parecido también. Según él, alguien había dicho su nombre desde el bosque, pero la voz sonaba exactamente como la mía. No hablamos mucho más de eso mientras caminábamos ese día. Por suerte, unas horas después finalmente encontramos un río grande que aparecía en nuestro mapa. Siguiendo el río abajo, eventualmente llegamos a un viejo camino de tierra donde un vehículo de guardabosques pasó esa misma tarde y pudo llevarnos de regreso a la carretera. Antes de dejarnos cerca de la ciudad, el guardabosques nos preguntó dónde exactamente nos habíamos perdido. Le mostramos el área aproximada en el mapa y mencionamos el sendero extraño que habíamos encontrado. El hombre se quedó mirando el mapa unos segundos antes de decir algo que todavía recuerdo. Dijo que en esa zona algunos excursionistas reportaban escuchar voces en el bosque, voces que sonaban como personas conocidas. Luego añadió algo que me pareció todavía más inquietante. Dijo que cuando eso ocurre, lo peor que puedes hacer es responder.